Y bueno, pues la idea es compartir cómo a través de esta plataforma podemos crear armonía dentro de la organización con el tema de información, ya que es una plataforma que integra diferentes funcionalidades, ¿no? Cuyo objetivo es dar esa seguridad y esa estabilidad al usuario de que la información que está recibiendo, bueno, pues es la correcta para la toma de decisiones. En la sesión vamos a estar, bueno, Enrique Díaz, él es socio de la oficina, consultor de Diver desde hace más de, creo que 14 años, por ahí. Y un servidor, Alejandro Mendoza, yo soy el gerente de la oficina en México y en Colombia. Y la idea es hacer una plática, ¿no? Sobre el tema de los beneficios de la plataforma. Vamos a ser muy prácticos, muchos ejemplos reales, pocos slides. Va a ser más hands-on el tema, ¿vale? Good. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, el objetivo es ayudar a la mejora de decisiones desde la base de la información, desde los cimientos de la información, ¿sí? El saber qué campos, qué fuentes debemos integrar de una manera consistente, pero siempre con un componente de gobierno de datos. Es decir, tenemos que tiene que haber una uniformidad, un consenso de los indicadores, del significado de los indicadores, para poder lograr esa fuente sólida de información que nos va a ayudar a poder estar analizando esos tableros de control con indicadores descriptivos, prescriptivos y todo el tema de analítica avanzada. Es lo que vamos a ver en resumidas cuentas y muchos casos de uso, muchos casos prácticos. Ese es el objetivo. Y bueno, pues el camino de las organizaciones en el tema de información es justo es esto que estamos viendo, que van desde la analítica descriptiva, ¿sí? Es decir, el qué pasó, pero ojo, si no hay un buen cimiento en la parte de información, esa analítica descriptiva siempre va a estar distorsionada. Por eso es como en las casas. Si no preparamos el terreno, si no hay un buen cimiento, la casa se nos va a caer, ¿sí? Entonces, el crear un mercado de datos, el crear un data warehouse sólido, y un data warehouse sólido me refiero a que todas las definiciones que conlleva ese data warehouse se realizaron con los dueños de los procesos, ¿sí? Si logramos eso, vamos a poder tener una analítica descriptiva sólida, vamos a poder tener una analítica de diagnóstica que es por qué pasó, vamos a poder tener una analítica predictiva, qué va a pasar, que ya es el uso ahí ya de temas de algoritmos, ¿no? Y lo que es la parte de creación de escenarios, que es la analítica prescriptiva, ¿sí? Y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que es la plataforma de Diver rápidamente. Y la plataforma se divide en dos elementos, uno que es el data management y otro que es la parte de business intelligence. Enrique Díaz nos va a hablar mucho de la parte de lo que es el data management. ¿Qué es el data management? Pues es toda la parte de orquestación de procesos de integración de información, aplicación de reglas de negocio, ¿sí? Preparación de los mercados de datos y del modelo de esfera de información. Cabe señalar que, bueno, esta plataforma se ha caracterizado y se ha distinguido por más de 30 años que tiene Diver, Dimensional Insight, que el modelo de información que nosotros armamos es un modelo de esfera de información que da una autonomía absoluta a los usuarios. Y hoy tienen mayor autonomía por la facilidad de análisis que vamos a ver en la parte de tableros de control. Entonces, Enrique nos hablará sobre la parte del Workbench, sobre lo que es el ETL, sobre lo que es la parte del orquestador de información, sobre cómo podemos meter algoritmos para limpieza de datos o cómo ya hay algoritmos de limpieza de datos, algoritmos para hacer insights y cómo podemos configurar un RPA
Por ejemplo, vamos a ver un tema de un RPA que es una pieza importante, porque hoy resulta que no solamente vamos a analizar información que viene de nuestras fuentes de las empresas, como lo que es Oracle, DB2 y SQL o Postgres, lo que sea, sino que hoy hay que ir a recabar información que se encuentra en la nube, bajarla e incorporarla al proceso de transformación de información. Y eso lo puede hacer a través, eso lo podemos hacer a través de un RPA, en donde automatizamos todos esos procesos, ¿no? Y yo voy a platicar ya de lo que es los beneficios y las nuevas bondades del tablero de control, la autonomía, el self-service, los nuevos gráficos y cómo podemos empezar a analizar temas de ciencia de datos, temas prescriptivos muy interesantes que hemos realizado ya en algunas industrias del sector eh, manufacturero, en el sector seguros y en el sector defensa. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en concreto. De lo que es Data Management, vamos a tocar el tema de integración de datos, ¿sí? Cómo la plataforma está orientada a un usuario no técnico. Fíjense lo que estoy comentando. Cómo la plataforma de integración de información, que normalmente está habilitada para usuarios de tecnología o administrador de bases de datos o un programador de base de datos, no. Cómo la plataforma está preparada para ser utilizada por un usuario no técnico, ¿sí? ¿Cómo pueden realizar un proceso de integración de base de datos? ¿Cómo pueden coordinar tareas con el Day Production? Es decir, es un administrador de tareas que no solamente va a coordinar las tareas propias del ETL, sino que puede hacer activación del funcionamiento de otros softwares que necesitamos para la ingesta de datos, ¿no? Todo lo que es limpieza de datos y RPA. Eso es lo que vamos a ver en la parte de Data Management. Vamos a comentar brevemente lo que es Measure Factory. Measure Factory, digamos que es el punto en donde vamos a establecer esa convergencia de todo lo que hayamos hecho en un tema consultivo de gobierno de datos, ¿sí? Con el punto de definición y la construcción del indicador. Es decir, aquí vamos a documentar todo el resultado de un tema de gobierno de datos, que el resultado, pues bueno, parte de esa culminación es en la selección de indicadores, en la definición de indicadores, y aquí mismo los vamos a producir en Measure Factory. Entonces, hacemos converger dos actividades importantes, lo que es toda una parte consultiva de gobiernos y la producción también del indicador dentro de la plataforma, para posteriormente entregarla a través de tableros de control. Vamos a ver temas de análisis aumentados y lo que es ciencia de datos. Y un tema importante, Input Portlet. Resulta que las empresas pueden analizar información que no existen en bases de datos. Y bueno, pues hoy sabemos que fue un principio importante de análisis de información el Excel, pues no es lo mejor porque el Excel genera mucha información errónea y nos puede orientar de manera equivocada. Entonces vamos a ver cómo a través de Input Portlet podemos definir aplicaciones de una manera muy rápida, lo vamos a mostrar, sin programar, de una manera muy sencilla. Así que es una de las funcionalidades que tiene la plataforma. Vamos a ser muy, muy ilustrativos. Voy cediendo la palabra a Enrique Díaz, ¿sí? Vamos a ser muy, muy ilustrativos, muchos ejemplos para poder avanzar y abarcar pues el temario que tenemos el día de hoy. A ver, ya te pasé control, Quique. Listo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a mí la parte que me corresponde hacer la presentación es hablar acerca del data management, ¿no? Nuestro data management está, pues, está ubicado dentro de lo que nuestra herramienta se llama Workbench. Nuestro Workbench, pues, nos va a permitir tener precisamente una administración de todos nuestros datos, ¿no? Y también, pues la herramienta nos va a permitir tener la facilidad de poder estar administrando muy probablemente a lo mejor diferentes proyectos, diferentes servidores, ubicar diferentes instancias, ¿no? Así como ustedes ven en esta parte de la pantalla, pues yo tengo conexión a diferentes servidores, ¿no? Esto me permite, pues, yo como administrador,
estar monitoreando diferentes actividades en diferentes momentos, ¿sí? Ahora, yo conectándome ya a uno de los servidores, pues te vas a estar autenticando. Esta autenticación está encriptada, ¿no? La relación que existe cliente-servidor para este ambiente de data management, que es parte de su ambiente de desarrollo, pues lleva un nivel de seguridad con una encriptación, ¿no? Cuando nosotros nos integramos ya al servidor o al servicio, al servidor con el cual nos conectamos, pues nos va a permitir ver en esta parte, en este caso no tengo tareas programadas, pero aquí te despliega todas las tareas que pudieran estar programadas y que está teniendo alguna actividad, ¿no? Que tú dejaste listas en un trabajo nocturno y te puede indicar si la tarea se concluyó con un semáforo o no, ¿sí? Ahora, yo dentro de la herramienta, pues voy a poder tener la opción de tener, pues ya proyectos desarrollados y al cual me va a poder conectarme, o te va a dar la opción de que tú puedas estar generando un nuevo proyecto, ¿no? Este nuevo proyecto, pues a ti te permite, pues empezar a tener esa autonomía, ¿no? De tener consolidado todo, de tener todos los niveles dentro de un solo elemento, ¿sí? Es lo que te va permitiendo. Por ejemplo, yo aquí voy a crear una prueba de proyecto. Estoy creando una prueba de proyecto. ¿Sí? La herramienta también te va a estar permitiendo, pues bueno, que a lo mejor la estructura de carpetas que se utiliza por default de la herramienta, pues no sea adecuada a lo que nosotros queremos utilizar. Te permite copiar las estructuras de proyectos de otros elementos para que podamos estar conservando como que la misma nomenclatura de carpetas, ¿sí? En mi caso lo voy a dejar como una estructura que da la herramienta y desde aquí viene empezando los elementos de documentación que van a regir pues parte del gobierno de datos, ¿no? Yo aquí puedo empezar a ubicar, por ejemplo, este proyecto se refiere al webinar, por ejemplo, al webinar de gobierno de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú desde este punto puedes empezar a ser descriptivo con la información que va referida a tu proyecto, ¿no? Puedes a lo mejor generar dentro de este punto, pues, qué participantes están adecuados, ¿no? O sea, quiénes son como los responsables para el desarrollo de este, ¿no? O sea, a lo mejor podamos estar hablando de que el responsable de base de datos, mi DBA, mi DBA, hable de base de datos, pues puede ser, no sé, Enrique Díaz, ¿no? O poder estar colocando, pues, quién es el responsable de la administración del data management, ¿no? Entonces, esto le va dando consistencia de gobierno a la información o a los proyectos que se estén desarrollando, ¿no? Esto nos ayuda mucho, pues, para darle seguimiento y darle normalidad a nuestros proyectos, ¿no? Ya con esta estructura de datos que nosotros vemos, pues bueno, la herramienta por proyectos te va a permitir tener seguridad dentro de cada uno de los elementos que se estén obteniendo aquí, ya sea por usuarios, va a ser por grupos, asignación de proyectos. O sea, tú puedes ir generando a cada usuario qué acceso tiene a cada proyecto y dentro de cada proyecto, pues tú vas a tener la facilidad de poder asignar todavía más permisos, ¿no? Que pueden llegar al nivel de cada carpeta, tener cierto nivel de acceso, ¿sí? Ya sea a niveles de archivos, a nivel de modelos o esferas, ¿sí? O te va a permitir ir generando auditoría dentro de los elementos que se estén trabajando dentro de la herramienta, ¿sí? Esto nos da, pues de alguna manera, seguridad en los datos y en la información que estemos publicando o presentando, ya que todos los usuarios van a quedar o pueden quedar restringidos según las necesidades de cada uno de los participantes en cada proyecto, ¿no? La herramienta también te va a permitir que podamos estar trabajando, en mi caso, que soy como un administrador, pues podamos tener otro consultor trabajando con otro proyecto y él se puede estar autenticando
desde otro workbench, ¿no? O sea, el ambiente del data management puede estar trabajando en dos formas, ¿no? Que pueden ser compartidos y cada usuario puede estar trabajando en un proyecto diferente, ¿no? Esto es viéndolo desde el punto administrador, desarrollador. Esto es lo que puede estar realizando pues, una persona que vaya ya a entrar a lo que son los procesos de integración de información, ¿sí? Ahorita, pues yo, por ejemplo, cerramos mi prueba de proyecto, voy a abrir uno de los proyectos que ya tenemos nosotros, pues, creados dentro de la herramienta, ¿sí? En este caso, pues, parte del ejemplo que vamos a presentar es uno de los que, pues, puede ser más comunes dentro de lo que hacemos nosotros, que es la parte del ETL, ¿no? O sea, nosotros muchas veces en los proyectos lo que iniciamos o lo que empezamos a hacer es hacer un análisis previo de nuestras tablas con las cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Yo realizo una conexión, ¿sí? Voy a generar un proceso, voy a generar algunas salidas intermedias y voy a generar lo que nosotros conocemos como una base de datos columnar bajo la tecnología de esfera de información, ¿no? Entonces, con esto, pues nosotros vamos a crear un primer análisis de nuestros datos. Esto pues, lo que nos va a permitir es que veamos si existen algunas incidencias dentro de la información para ver si puede parte de estas tablas entrar al siguiente proceso que pueda ser de limpieza de datos, ver inconsistencias, consistencias, ¿sí? Dentro de cada uno de los campos, ir identificando cuáles son numéricos, cuáles son dimensiones que son parte de los agrupadores que vamos teniendo en la información, ¿sí? Entonces, esto a nosotros pues nos permite ir creando consistencia en los datos, ¿no? Entonces, yo después de haber creado algún procesito de ir revisando los datos y irlos normalizando, pues yo me puedo ir ya a un proceso de integración, ¿no? Cada uno de estos elementos que yo voy creando, pues se van a ir generando en base a el siguiente menú, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener, diferentes elementos de los cuales podemos integrar, ¿sí? Podemos ir haciendo integraciones, llamando fuentes, orígenes, ¿sí? En los cuales vamos a tener elementos de entrada, de proceso y de salida. Estos elementos pues, van a ser, por ejemplo, conexiones a FTP, conexiones a las bases de datos, a diferentes bases de datos, archivos XML, y podemos tener diferentes procesos que pueden ser parte de las reglas del negocio que vamos implementando hacia las fuentes que vamos teniendo. Esto con la finalidad de ir preparando lo que son los elementos de una base de datos columnar que va a ser hacia un data warehouse, hacia un data mart, en donde ya unificamos información. Y al final, pues podemos tener diferentes salidas, las cuales pues nos ayudan a mandarlo a otra base de datos, generar nuestra base de datos columnar o hacer otro tipo de efectos que nos ayuden a los elementos que necesitemos hacer para nuestra preparación de datos, ¿sí? Ahora, ya que estamos nosotros haciendo esta unión y antes de pasar a la creación del data warehouse como tal, pues tenemos que estar entrando a elementos como de calidad de datos. O sea, necesitamos darle consistencia a la información y darle una normalidad. Para ello ya nosotros hemos, dentro del data management, se han integrado algunas funciones de limpieza de datos, pues que nos permiten ya ir creando, apoyando más bien a que estos datos que hemos estado integrando, pues ya puedan ser, pues, normalizados, ¿no? Esto es como elementos con los cuales, pues, estemos identificando, procesos, ¿sí? Comas, puntos, espacios en blanco, elementos como caracteres raros, ñes, ampersand, esos elementos que son los que te meten ruido, ¿no? Normalizando ceros normalizando os a ceros, ese tipo de elementos, pues, ya hay parte de los procesos que se pueden ir implementando dentro de tu L o funciones que ya integramos con algunos otros programitas, ¿no?
que nos ayuda precisamente a ir integrando todo ese tipo de elementos, ¿no? O sea, a normalizar nuestros datos y a limpiarlos. Entonces, con eso, pues ya nosotros pues vamos creando lo que van a ser nuestras bases de datos columna y que también nos permiten ir identificando esas incidencias dentro de nuestro ProDiver, que ya es una de las herramientas de usuario final que nos permite ir verificando y analizando nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, un poquito del dato que veía de limpieza de datos, pues aquí me va marcando que a lo mejor el campo 1 y el campo 2 son muy parecidos, y en el campo 3 pues traemos ahí una pequeña discrepancia o una gran discrepancia. O sea, por ejemplo, aquí tengo el nombre de María, que aquí me falta, y estos elementos que yo estoy identificando aquí, la herramienta o nuestros algoritmos nos permiten categorizarlo en algún evento de proximidad o de similitud, que esto mucho nos ayuda a ir eliminando o a ir generando los elementos de duplicación de datos o de registros, porque también el análisis se hace campo por campo y puede hacerse hacia un registro, ¿no? Entonces, parte de estos elementos son los que nosotros vamos utilizando en nuestra implementación de proyecto. Ahora, todos estos elementos se tienen que ir sincronizando, tienen que ir generándose en actividades que se estén desarrollando en tiempo real o que los programemos en tareas que se generen en un proceso nocturno. Esto pues nosotros lo vamos a hacer a través de elementos que llamamos production. Production dentro del data management es un sincronizador de eventos o de tareas, ¿no? En este caso, pues yo les presento un ejemplo que tiene continuidad, que es subsecuente, o sea, que la tarea inicia, genera un evento, ya que termina, lo concluye y se lo va heredando al siguiente evento, ¿no? Y también cuando tú lo ejecutas, pues te va a permitir generar esos semáforos de alerta en donde te dice si la actividad se generó o no se generó o está detenida. También esta parte de production, pues te permite generar pues flujos paralelos, ¿no? En mi ejemplo, pues solamente estoy presentando algo que tiene continuidad, ¿sí? Ahí si me permites comentar, Quique, esta parte justamente el production es la base del RPA que luego implementamos con Diver, ¿sí? Porque como tiene la capacidad de manejar tareas, sincronizarlas, no nada más las propias, sino aplicativos de terceros, de aquí surge la parte de RPA que nos permite dar instrucciones para ir a una página en internet, firmarnos, ir a un directorio, bajar la información, desipearla, crear un directorio, ponerla en el directorio, bajarla a otro directorio, eliminar el directorio. Entonces, todo ese tipo de actividades tediosas, repetitivas, de aquí surge la parte que es fundamental, porque hoy ya la parte de información no solamente es analizar lo que nos genera el RP. El RP hoy es un 40% de lo que analizan las empresas, un 40% de lo que analizan las empresas. Y es mucho más información alrededor y fuentes externas lo que realmente necesitan para ver lo que sucede interno y en su entorno. Adelante, Quique, gracias. Ok, entonces, como bien menciona Alejandro en esta parte de la sincronización de eventos y actividades, pues bueno, aquí en esta parte de los procesos podemos identificar que existen diferentes procesos con los cuales podemos interactuar. Esto es desde hacer conexiones FTP, poder habilitar acciones como el RPA y también podemos ir integrando ya eventos de eventos de ciencia de datos, ¿no? En donde, o de machine learning, ¿no? Actividades como por ejemplo, ya funciones con las cuales nosotros podamos trabajar, por ejemplo, un tema de ir identificando eventos como datos atípicos, ¿no? O sea, nosotros ya aquí integramos funciones algorítmicas que pueden identificarte ya, pues, ciertos patrones, ¿no? O lo que normalmente ya en este tema de Machine Learning identificamos como outliers, tú puedes ir identificando este tipo de elementos, ¿no?
Y ya estando dentro de la herramienta, pues te permite tener la facilidad de poder ir analizando estos eventos y ir identificando por qué son, de dónde son, ¿sí? O sea, te permite generar ese drill down que puedas tú ir identificando y llegando y preguntándote los porqués, ¿no? O sea, ya me lo encontraste, ya me estás diciendo qué significa, ahora, ¿por qué sucedió? ¿No? Y los mismos datos son los que te van a ir dando respuestas a esos elementos. Ahora, en este caso, pues estamos integrando, por ejemplo, un tema de anomalías, ¿no? En donde ya tenemos por aquí, pues, nuestras funciones y que de alguna manera quedan habilitadas dentro de nuestro procedimiento, ¿sí? En un production, en donde nosotros le vamos heredando también propiedades o parámetros para que puedan tener la facilidad de que el algoritmo que tengamos funcionando, pues tenga también la versatilidad de poder manejarse con otro tipo de elementos, ¿no? Ahora, así como este ejemplo, también traemos otro, por ejemplo, de forecast, en donde también pues vamos utilizando funciones que van ayudando a que vayas generando precisamente ese pronóstico, ¿no? Esa predicción de cómo, en base a cómo estoy hoy, cómo se comportan mis productos y qué son los que cómo podría ser mi comportamiento si yo sigo funcionando de la misma manera en que estoy trabajando en el hoy, ¿no? Entonces, este tipo de elementos pues ya están integrados dentro de nuestra herramienta o funciones pues, que pueden apoyar a la toma de decisiones, ¿no? De hecho, hemos estado trabajando y hemos integrado ya algunas funciones de diferentes elementos que posteriormente, a lo mejor gráficamente van a poder ya ver más en la presentación que vaya haciendo Alejandro, ¿sí? Por ejemplo, elementos de a priori, ahorita, por ejemplo, lo que yo presentaba del forecast como parte de la suavización exponencial, doble o triple, y temas de limpieza de datos que fue parte de lo que ya explicaba, ¿no? Entonces, todo esto, pues está contenido dentro de nuestro data management, ¿no? Y que de alguna manera, pues nos va ayudando a ir haciendo la consolidación de los datos. Ahora, en cada uno de los eventos o procesos que estamos trabajando, pues tenemos el evento de comentarios que te permite ir generando precisamente esa documentación sobre los procesos que ayuda al gobierno de datos. Ahora, como una parte especializada que tiene nuestra herramienta en el tema de gobierno de datos, está Measure Factory. Measure Factory ya es un asistente con el cual pues tú vas a poder, uno, va a tener tres elementos fundamentales, lo que es esta parte del Measure Factory. Uno, es la parte de la construcción de un dataset. Un dataset dentro de la parte de Measure Factory, pues es la definición de las dimensiones y las métricas con las cuales vas a estar tú trabajando, ¿no? O sea, es ese origen de datos con los que vamos a identificar. A lo mejor mi base de datos, pues tiene mi base de datos columnar, que ya concentramos los datos, que ya implementamos reglas de negocio, ya ahí a lo mejor tenemos 100 campos, 200 campos con los cuales podemos trabajar. Tú en el preparar un dataset es definir exactamente cuáles son los elementos que quieres utilizar para la toma de una decisión. Entonces, en esta parte tú lo vas preparando. Ahora, los indicadores que van a regir la parte de la toma de decisión, tú la vas a estar construyendo en la parte del measure. Tú aquí vas a decir si el elemento sumatorio o el elemento de cantidad o de montos vaya a tener alguna característica especial para que tú puedas prepararlo. Entonces, aquí haces esa preparación del cálculo que te va a ayudar. Esta parte de Measure Factory va muy regida con el tema de el tiempo. O sea, él verifica mucho hacer sus comparativos mes anterior, mes actual, para que tú puedas estar comparándote contra los tiempos y puedas ver si estamos obteniendo mejores resultados o nos estamos quedando atascados, ¿no? Como esa parte de tiempos y elementos, pues también existen las reglas.
Esas reglas de negocio van a definir también el cálculo que se definió para la parte del dataset. Pero antes de adentrarme yo más a este tema de Measure Factory, porque es todo un tema en la parte de gobierno de datos, me voy a esperar a la siguiente semana, ¿no? Que en la siguiente semana, pues ya vamos a hablar con más detalle cómo cada uno de los elementos queda documentado y se va estableciendo la gobernanza de los elementos, ¿no? Y que esto, el cliente final o el usuario final va a poderlo visualizar, ¿no? Esta descriptiva del indicador lo van a poder visualizar ya al final el usuario en un portal vía web, cómo va a poder ir luciendo cada uno de estos elementos, no solamente mostrando la diferencia, sino viendo por qué conceptos se están utilizando para ese elemento, ¿no? Y bueno, como parte de gobierno de datos es parte de lo que podemos ir utilizando y ya como parte, pues no final mía, pero sí como parte de lo que se va integrando dentro de este data management, pues es la parte de es la parte de el trabajo de RPA, ¿no? Que ya mencionaba por ahí Alejandro, que la parte de RPA lo que te va a ayudar mucho es a automatizar tareas. La parte de trabajar con el ETL dentro de la herramienta, no solamente ETL y production, más parte de algunos elementos de programación, cuando son elementos más especializados, te van a permitir automatizar esas tareas repetitivas, ¿no? Muchas veces tenemos que estar descargando de una hoja de Excel que me compartió un compañero y yo copio y pego datos y los reflejo en otro elemento. Muy probablemente yo con un proceso de ETL podría tomar esa información, construirla, replicarla y hacerla que se repita todas las veces a la misma hora. O puedo estar descargando información ya con un programita, poderme ir hacia una página web, descargar los datos, montarlos en mi base de datos y ya con el ETL empezar a abrirlos, ¿no? O sea, o desde destapar un PDF y demás. Pero bueno, le cedo la palabra a Alejandro para que explique un poquito más el tema del RPA, pero sí es importante que veamos que nuestro data management tiene muchos elementos en los cuales va a poderle dar seguimiento al dato, ¿no? El dato como tal desde su inicio hasta la parte de construir ya sea un data warehouse o un data mart, que de hecho mis compañeros en sesiones anteriores han estado ahí compartiendo compartiendo sus experiencias de cómo se va generando esta información. O sea, nosotros, todo lo que estuvieron ellos hablando, lo consolidamos en esta parte y aquí es en donde ponemos ahora sí que todo la carnita al asador para que esto vaya funcionando mejor y tengamos desde un dato, no puedo decir sucio, pero un dato no óptimo, hasta llevarlo hasta un indicador que le ayude a tomar decisiones a la empresa, ¿no? Sí. Entonces, le cedo la palabra a Alejandro. Gracias, Quique. Y bueno, retomando el tema de RPA rápidamente, bueno, pues RPA sabemos que sirve para muchas áreas de la organización, para monitorear servicios de TI, para automatizar procesos de copiados dentro del área administrativa, etcétera. Bueno, hoy es algo que hemos utilizado y que ya hemos configurado eh, dentro del Day Production para que Diver pueda ir a colectar esas fuentes de información en la nube, en Internet. Y este es un ejemplo, ¿no? Obviamente, pues voy a mostrar un video rápido, ¿no? Pero esto es un ejemplo en donde a través de lo que configuramos con Diver, entra a un portal, o en este caso del Diport, se firma, selecciona el área donde va a sacar la información. Todo este tema de automatización son temas que hace 1 o 2 años eran del futuro y ya no son tan del futuro, ¿eh? Ya son más actuales. Y con esta aceleración que ha habido en el tema de transformación digital por el COVID, son temas que van a empezar a ser más utilizados. Pues aquí estamos viendo cómo el RPA lo que está haciendo es que está poniendo el nombre de la caja o de la sucursal de la cual quiere bajar la información, se ubica en la información, le da un clic izquierdo, baja la información, o clic derecho ese creo, es clic izquierdo, baja la información,
y luego la va a guardar. Entonces, esta tarea la puede estar procesando 100 veces, 500 veces, ¿no? De manera automática. Y luego al final lo que hace es que puede incluso validar que la información que bajó de la caja sí corresponde realmente a los datos de la misma, ¿no? De manera automática, porque si no, pues imagínense, bajar la información de 400 personas o 400 sucursales y ponerlas a analizar a una persona, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos un proceso claro de cómo está escribiendo la información. Obviamente hay ciertos procesos que se pueden acelerar, hay unos no. ¿Qué proceso se puede acelerar? Lo que estás escribiendo en el campo. ¿Qué no puedes acelerar? El tiempo de respuesta de una aplicación en web. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que considerar. Entonces, aquí estamos viendo, baja la información, la guarda y listo. Entonces, este es un ejemplo, ¿sale? Bueno, voy a continuar para que nos dé tiempo. Voy a continuar con la parte de Dive. Ya estamos aquí. Y ya ubicándonos en la manera en la que Diver nos puede ayudar a presentar la información, pues quiero retomar el tema de Measure Factory de gobierno de datos, ¿sí? Cómo ese componente de gobierno de datos está embebido en cada punto del tablero de control. ¿Cuál es el objetivo de gobierno de datos? Crear una sola verdad, quitar silos de información y dar transparencia de los indicadores a todo mundo. Y aquí vemos este elemento, que luego vamos a ver cómo cada uno de estos indicadores está embebido en cada punto ya del tablero de control. Entonces, yo le puedo dar un clic aquí a lo que es Measure Factor, bueno, Measure Dictionary, que es el diccionario de indicadores. Y aquí vemos cómo este es el resumen del esfuerzo que se hace en el Workbench. Esta es la convergencia de un esfuerzo consultivo de gobierno de datos y de la integración y la generación o la producción del indicador dentro de la plataforma. Entonces aquí yo puedo estar viendo los diferentes indicadores que tengo. Puedo seleccionar, por ejemplo, los discharges. Los discharges quiere decir los pacientes que ya pagaron y ya se fueron, ¿no? ¿Y qué es lo que nos muestra este resultado? ¿Qué es lo que va a poder ver un usuario? Pues lo que ve un usuario es el nombre, o sea, el IP discharge, que es el nombre del indicador, ve la definición, que es la suma de todos los pacientes que ya pagaron y ya se fueron, ¿no? La lógica de negocio, el cálculo y también empieza a generar unos datos de salida ya validados, ¿sí? Eso es lo que puede empezar a ver un usuario final para entender qué es lo que está viendo, cómo se conforma, cuál es la regla. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Transparencia. Y elimina el que cuando estemos en una reunión un usuario diga, pues no me suena la cifra, ¿no? Pues sí te va a sonar. O sea, le vas a dar un clic y vas a ver cómo se conforma y es algo consensuado entre todos, ¿sí? Pues es un acuerdo entre todos cómo se conforma ese indicador. Aquí vemos el proceso de colaboración. La plataforma tiene procesos de colaboración en cada punto. Y en este caso estamos viendo un proceso de colaboración en donde yo puedo añadir un topic, ¿no? Y estamos haciendo la definición entre varios usuarios, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que conforman ese indicador? Entonces, aquí viene un proceso de colaboración que yo puedo activar y crear en ese proceso de gobernanza de datos. Aquí vemos la composición del indicador, e incluso aquí vemos un área de análisis de mayor detalle. Recordemos que Diver tiene un modelo de esfera de información que le permite al usuario navegar y desgranar la información como quiera. Es algo que les encanta a las áreas de análisis de riesgo, a los actuarios, a los amantes de la información, les encanta meterse a profundidad a analizar la información. Yo puedo ver aquí la información que me genera mi indicador, yo le puedo dar un clic aquí, me despliega todas las dimensiones, yo puedo seleccionar, por ejemplo, por ejemplo, cuál es el médico que está atendiendo, ¿no? Selecciono este médico de aquí y vamos a ver cuáles son los diferentes procedimientos o diagnósticos que está atendiendo, o cuáles, aquí está, por ejemplo, los diagnósticos que está atendiendo, y
de pancreatitis, qué terror. Vamos a seleccionar cuáles son los grupos de edades que están teniendo ese problema, del 65-84, y vámonos a la Account ID para ver todo el detalle. Entonces, el usuario puede desgranar toda la información. Eso es lo que te permite hacer este componente en donde generamos el indicador, la definición, y empezamos a generar ya resultados validados y el usuario puede empezar a desgranar. Todo esto está embebido en cada área del tablero de control. Es decir, yo me voy aquí, voy a regresar, me voy a mi tablero ejecutivo. Bueno, aquí veo que lo que nos va a presentar son 4 vertientes importantes, que es admisiones, es como si fuera ventas, ¿no? La parte financiera, resultados, y aquí estamos viendo Chronic Disease Population, ¿no? En cada vertiente estamos viendo un set de indicadores. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, casos de cirugía, ¿no? Me va a actualizar el componente, la cifra de ese indicador. En automático ya me genera estos cálculos del año pasado, varianza, el año actual, etcétera, una tendencia y estos umbrales. Lo interesante de esto es que ya son como unas plantillas definidas que podemos utilizar para crear un tablero muy rápido como lo vamos a ver ahorita. A partir de aquí yo le voy a dar un clic y voy a ver cuál es el significado de ese indicador. El nombre del indicador, la definición, su lógica de negocio, los datos de salida preliminares, la colaboración. Entonces, vemos cómo el componente de gobierno de datos está a lo largo, siempre presente a lo largo del tablero de control, dando confianza, certeza y seguridad que la cifra que estamos viendo es la que nos va a permitir tomar una decisión, es la que nos va a decir si va bien o no nuestro proceso, ¿sí? Entonces, este es un elemento importante para concluir el tema de Measure Factory que presentó Enrique, ¿no? Y ya de acá vamos a pasar rápidamente a mostrar algunos ejemplos de visualizaciones nuevas y vamos a ver lo que es Stamp Portlet. Es algo muy padre lo que es Stamp Portlet porque eso es verdaderamente, es el estar sugiriendo cómo debes de presentar algo y que reutilices algo ya prehecho para que crees un tablero de control en 3 minutos, ¿no? Bueno, Diver ya es uno de los usuarios de este tipo de gráficos de calendario. Ahora obviamente ya estamos utiliza los gráficos de calendario con indicadores de calor. Aquí tenemos una matriz de calor también. Es un gráfico interesante, ¿no? Que nos permite combinar 2 dimensiones y una métrica. Gráficas de mosaico, igual combinamos 2 dimensiones, una métrica. Esta gráfica está interesante también porque nos ayuda a ver la correspondencia de 2 dimensiones. En este caso es de estatus civil y de edad. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los estatus civiles que yo tengo, por ejemplo, de gente divorciada, en qué punto están, en qué edad tienen, o los que andan en 45 o 64 años, cuáles son el estatus civil que les corresponde, por ejemplo, ¿no? Entonces nos ayuda a ver de una manera muy rápida una relación, una correspondencia. De igual manera esta gráfica de arco, aquí tenemos por un lado una dimensión de instalaciones o de campus o de facilities y por este otro lado tenemos una dimensión de servicios, es decir, este hospital que ha atendido, qué tipos de servicios ha atendido, o estos servicios de urgencias en dónde se han atendido, en qué tipos de hospitales. Y obviamente los detenemos y nos empieza a dar mayor información al respecto. Bien, es algo interesante, es algo nuevo, está padre la verdad, ¿no? Y luego viene algo bien padre que es lo que es Stamp Library, es decir, ya son plantillas predefinidas que vamos a utilizar, ya están armadas. Esta plantilla es una plantilla viva que ya está armada, ¿sí? En donde yo meto un indicador y en automático nos hace esta presentación. Nos genera la tendencia, nos genera un comparativo, viene embebido el punto de colaboración y viene también embebido lo que es la definición del indicador. Siempre la parte de gobierno de datos presente, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de acumulado a la fecha. Este es otro tipo de Stamp Portlet para la toma de decisión ejecutiva, ¿no? Donde aquí estamos viendo las admisiones, comparativos, tendencias de 5 días, comparativos de todo un año. Aquí estamos viendo pues, la información o Stamp Portlets de los últimos 7 días. En fin, hay diferentes ejemplos de Stamp Portlet, ¿no? Está muy padre. Aquí estamos viendo lo actual contra lo anterior, ¿no? Todo eso lo podemos reutilizar. ¿Cómo lo reutilizamos? Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo me puedo ir a la parte de self-service
¿sí? Voy a editar mi tablero. De entrada yo puedo tirar esos indicadores, no me interesan ahorita analizar, estos filtros no me interesa analizarlos, así de fácil, ¿eh? No me interesa analizarlos. Y yo quiero, por ejemplo, ver otro caso interesante que va a ser los casos de cirugía y en automático sale aquí ese componente nuevamente de gobierno de datos de Measure Factory y las opciones de los stamp portlets que yo puedo utilizar. Este me gusta, lo selecciono y listo. Solamente lo ubico y ya es todo. Yo puedo ahora generar otro de procedimientos y de procedimientos voy a generar este comparativo y listo, ya tengo este de procedimientos. Y quizás yo quiero aquí meter un filtrado de una instalación o de un tipo de paciente o lo que sea, Source System, doy clic y ya lo tengo listo. Entonces, un usuario de todos los diferentes tableros tácticos que él consulta, él puede crear su propio tablero estratégico, en donde va a poner el resumen de toda la información. Yo aquí le puedo dar un clic a este indicador. De nuevo, selecciono, bueno, ahí lo mandé como un filtro. Yo puedo seleccionar este indicador, yo selecciono, clic aquí y listo. Entonces, de esta manera, un usuario puede armar su tablero de control, lo guarda y listo, y analizar la información, ¿no? Empiezo a dar clic, genero aquí un filtro, selecciono este elemento, lo empiezo a analizar con esa belleza de poder analítico que tiene el modelo de esfera de información y el usuario incluso, después de generar cierto análisis, vean que aquí hay una funcionalidad interesante, análisis asistido. Es decir, nos va a estar platicando rápidamente cuáles son los outliers, como menciona aquí, que cuáles son los, las situaciones anómalas que se salen a lo largo de todas las dimensiones que está compuesto este indicador. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones y nos da los diferentes elementos por dimensión que se salen del componente. Entonces, ya a partir de aquí, pues uno puede ver el gráfico, etcétera. Ya estamos adentrándonos a la parte de los insights, a la parte de encontrar cosas que a simple vista no vemos. Entonces, es un tema muy padre realmente que permite dar una autonomía absoluta y un self-service absoluto a los usuarios con un tema de colaboración para dar seguridad en lo que está viendo a través de los indicadores que están generados con consistencia a través del ETL, a través de Measure Factory, para que tengas de seguridad que la información es actualizada en tiempo y forma, que el cálculo es correcto para una toma de decisión correcta y segura, que es lo que toman, es lo que buscan todas las empresas. Todas las empresas tienen pavor de contratar herramientas de tecnología, herramientas de BI, porque qué tal si a los ojos de los demás, pues lo que contrataron o la empresa que contrataron no les va a dar el resultado esperado. Bueno, el resultado esperado es tener confianza, es que la empresa consultora te va a dar la seguridad y la confianza de lo que estás entregando le va a servir a toda la empresa. ¿Sí? Y no es una herramienta, es el equipo consultor más la herramienta lo que te permite generar ese resultado. Bien, y ya para ir concluyendo, vamos a ir a la parte de analítica, la parte de ciencia de datos, ¿no? Un primer tema importante de la ciencia de datos es qué tipos de clientes tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de clientes que tenemos? Es decir, los clusters, los famosos clúster. Entonces, aquí vamos a poder realizar ese famoso clúster. Ya trae funciones naturales y embebidas la plataforma. Aquí te permite hacer ya una distribución de tu análisis de tus productos para que hagas una analítica descriptiva. Aquí te va a decir de los datos que metiste, automáticamente te va a generar cuáles son los clústeres que tú tienes y luego ya o sea, los clústeres que tú tienes, es decir, ¿cuántos clientes tengo? ¿Cuántos grupos de clientes tengo? ¿Tengo 2? ¿Tengo 10 por nivel de venta? No, es un clúster, es el patrón de comportamiento similar entre los clientes, eso es, ¿sí? Y eso te lo va a ayudar a generar este tipo de algoritmos que ya están embebidos. Tú nada más metes la información y te dice los clústeres que traes, cómo ubicas esos clústeres y luego te empieza a hacer algo muy interesante, un mapeo de tus productos. ¿Cuáles son los productos que van en combo? ¿Qué producto va en combo? ¿Qué producto genera la compra de otro? Estos son ejemplos de cross-selling,
muy interesantes que lo que hacen es conocer esos patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, todo eso ya está muy definido en la plataforma y aquí ya estamos viendo un tema de insights, un tema de análisis de información más allá de lo estadístico. Pasando a algo más detallado, que tiene que ver con lo mismo de cross-selling, es esta parte de acá. Es justo esta parte de métodos de asociación. Un método de asociación tiene que ver con métodos de sugerencia de venta. Y hay diferentes. Hay el método a priori. El método a priori son productos que se compran en consecuencia de, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el método de Pearson, que es similar al Market Basket, ¿sí? Y el método de SBD, que es en base al comportamiento o en base a tus gustos, es lo que se te sugiere. Caso claro, Netflix, punto, ¿sí? En donde tenemos a priori en Amazon, en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? La teoría en sí es sumamente interesante, ¿no? Yo aquí puedo ubicarme en este grupo de elementos y vean, por ejemplo, que en la parte de abajo del cuadro rojo dice text y luego dice válvula y luego dice cople. Obviamente este es un ejemplo de una ferretera. ¿Qué quiere decir eso? Que para que un usuario haya comprado ese producto de codo, primero tuvo que haber comprado una válvula y un cople. Es decir, es un producto consecuente. Eso es lo interesante. Y aquí ven el famoso caso gringo, el ejemplo caso gringo, que la señora manda al marido al súper por los pañales y por la leche del niño. Y en consecuencia, ¿qué va a comprar el marido? Dice, está bien, pero pues no me voy a ir nada más con los pañales y con la leche. También voy a traerme unas cervezas y me voy a traer unas papas, ¿no? Esos son productos de consecuencia, ¿sí? Eso es lo que ve el método a priori. Entonces, vamos a saber qué va a comprar un cliente en base a la información que nos están arrojando las combinaciones de los productos. Ese está padrísimo este ejercicio. Y por otro lado aquí tenemos Pearson, que este es un método más uno a uno, en donde aquí nosotros podemos seleccionar, a ver, para comprar, si alguien va a comprar una mezcladora de lavabo, que aquí la tenemos, aquí, déjenme enfoco, aquí viene el factor Pearson. Entonces, el que compra una mezcladora de lavabo, por consecuencia, va a llevar una pinza de extensión de 10 de Trooper, ¿sí? Y hemos encontrado unos resultados muy interesantes que cuando los vemos con los clientes, creen los clientes que se preconfiguran, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a comprar un tinaco, pues un usuario o el ferretero o el que lo instala, pues el plomero, necesita los aditamentos para instalarlo. Entonces, quien compra un tinaco sabe el sistema que va a comprar codos de cobre, que va a comprar soldadura, que va a comprar cinta, etcétera. Entonces ya son productos que en base al patrón de comportamientos establecen una correlación. Todo esto está en las bases de datos, pero las correlaciones no las vemos a simple vista. Pero este tipo de algoritmos nos permite rápidamente arrojar esos resultados y ver esos findings, esos insights interesantes. Eso es ya la parte de ciencia de datos, de analítica avanzada que empezamos a ver con la plataforma. Y algo también ya más descriptivo, más prescriptivo, muy interesante, es este ejercicio que traemos por acá. Este de acá, aquí te voy a pedir tu participación, mi estimado Quique, para ver este cuadro de mando con muchos componentes descriptivos, predictivos, prescriptivos, muy padres, ¿no? Que dan mucho conocimiento a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, este es un caso en donde estamos utilizando algoritmos. Algoritmos es un Poisson. Esto es probabilidad, es probabilística, ¿sí? En donde aquí, si hay un evento en tal zona, aquí nos empieza a hacer la descripción que este evento se va a dar mayormente en los días miércoles en estos horarios, por ejemplo, ¿eh? O sea, ya ese es un análisis de información que estamos trayendo y estamos mostrando ese ejemplo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la analítica predictiva que nos está diciendo
que estos eventos se pueden dar para que ocurra un evento, de un evento a otro evento, ¿cuántos días deben de pasar en promedio? 30 días. Es decir, un evento de este tipo que estamos viendo acá puede pasar 30 días, ¿sí? Y luego aquí te está dando la probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad de que en 15 días suceda un evento? Pues 4.8%. Y luego te está correlacionando, ok, al generar un evento de este tipo que estamos viendo aquí, ¿qué otro evento se da? Presentación voluntaria, por ejemplo. Entonces, estos ya son tableros muy interesantes que te empiezan a hacer ya prescripciones de lo que sucede Sí, ya, para tomar acciones debidas. Adelante, Quique. sí, ya este tipo de tableros que se manejan aquí, ya en donde estamos integrando elementos de Machine Learning o ciencia de datos o algunas otras opciones de predicción o pronóstico, pues parte de lo que ya se presenta es ir generando la historia, ¿no? O sea, que tú puedas ir entendiendo, que te vaya dando ya más referencias acerca de los datos que vas viendo. No solamente es como ver un gráfico y trato de entenderlo, ¿no? Sino de que ya este tipo de nuevos elementos te van a empezar a guiar dentro del portal para que tú vayas viendo o entendiendo esa historia, ¿no? O sea, yo empiezo con una analítica descriptiva, pues eso nada más es la descripción de lo que sucede, ¿no? Pero aparte te va mostrando los textos que te van guiando, ¿no? O sea, el día casi te está susurrando al oído, oye, aquí te estoy diciendo esto, ¿no? Entonces le va dando esa parte de historia a la información, ¿no? Entonces, este tipo ya de portales, pues ya consolidan mejor la información para tu toma de decisiones, ¿no? Y pensando en los futuros, ¿no? Que es lo más importante. Bien. Entonces, lo que vimos es justamente este camino. Lo que vimos es este camino. Cómo una vez que tenemos la base sólida de información, ¿sí? Nos permite empezar a tener ya confianza en los indicadores. Lo más importante es la certeza y la confianza de los usuarios para que empiecen a usar estas plataformas. Uno puede utilizar un visor muy bonito, pero si lo que está mostrando el visor atrás es basura, pues es trash in, trash out, no sirve, ¿sí? Entonces, el valor está en el procesamiento, en la consistencia de esta base, y a partir de esta base ya podemos ahora sí empezar a tener resultados predictivos, podemos empezar a tener temas ya prescriptivos, ¿sí? Pero ya de una manera sólida y real, bajo este componente de gobierno de datos, que lo que es gobierno de datos les da terror a las empresas, porque dicen, puto, es un proyecto largo, es un intangible, no va a ser fácil. A ver, aquí lo interesante es que esa parte de gobierno de datos hacemos la convergencia en poder analizar el indicador con los usuarios, el ver ese linaje del dato para garantizar que el resultado del indicador es el correcto y luego asentar esa definición de ese indicador en el Measure Factory para posiblemente producir el indicador. Y ya de ahí, cualquier visión de análisis que se quiera dar a la información, de ver el pasado, de ver lo actual o ver lo que va a suceder, ya va a estar bien sostenido y va a ser 100% consistente. Por mi parte, no queda otra cosa más que darle las gracias a los asistentes, a los no asistentes también, porque luego se les atraviesan cosas, pero estamos compartiendo el canal de YouTube en un correo que les va a llegar, el canal de Facebook que les va a llegar, ahí vienen videos, vienen documentación. El objetivo es compartir conocimiento, compartir información con todos y crear una comunidad en donde nos nutramos todos con conocimiento. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo viernes. Es en donde vamos a profundizar sobre la parte de Measure Factory. Es ya a detalle cómo se produce el indicador, cómo se genera, cómo se ve un resultado, que es un tema muy, muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, Quique, y que tengan magnífica semana. Hasta luego.